Allí estuvo Natalie con la lectura. Ahora vamos a la enseñanza del día de hoy. La pregunta que vamos a plantearnos es, ¿debo someterme a toda autoridad? Ya respondimos esa, pudimos responderla con la lectura, pero más que si debo someterme, es por qué debo someterme. O sea, ¿por qué yo debo someterme a la autoridad? ¿Cierto? ¿Y qué tipo de autoridad, a qué tipo de autoridad, qué características tiene esa autoridad a la cual yo debo someterme? ¿Cierto? Entonces vamos a recordar, Hernán, ¿estás por allí? Buenos días. Vamos a Muy recordar buenos entonces días, líder. ¿Cómo versículo estás? 1. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente, líder. Muy bien. Bueno, excelente. Vamos a leer versículo 1, por favor, para volver a recordar. Claro. Dice Romanos 13 en su versículo 1 dice lo siguiente. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien. Palabra de Dios. Vean que aquí es claro, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores porque Dios es fuente de toda autoridad también. Entonces, hay un gobierno, hay un orden en las cosas. La autoridad viene por sí misma del hecho de que el universo fue diseñado y fue creado por nuestro Padre Celestial. Y en ese universo existen jerarquías, existen una organización. Usted, por encima de usted hay alguien, ¿cierto? Pero por debajo de usted también hay alguien. No por debajo de usted como para que usted diga, yo soy más que el otro, no. Por debajo de usted para servir, por debajo de usted también para orientar, para dirigir, ¿sí? Para el bien. Entonces todo esto tiene un orden, porque el Señor lo ha establecido así. Y más cuando sabemos, cuando usted y yo sabemos que hay un gobierno no terrenal tanto, sino celestial. Hay un gobierno que donde la principal y la autoridad absoluta de nuestras vidas es Dios. O sea, hay un gobierno celestial y en ese gobierno está Dios como el que tiene la autoridad absoluta sobre nosotros. Se colgó. Pero ahora, ¿cómo se puede desarrollar el cristiano? A través de la obediencia. Medio de la obediencia, que es la gran demanda, tiene la Biblia, ¿cierto? Entonces todo tiene un orden, todo tiene un sentido, porque Dios lo ha establecido así. Tiene que ver con el gobierno espiritual que ha sido delegado. Ahora, hay un nuevo gobierno espiritual, porque antes estaba diseñado de otra forma, ahora hay un nuevo gobierno espiritual que se da en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y ese cuerpo de Cristo está sujeto a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El mismo Señor Jesucristo, como piedra angular, como fundamento, que es la cabeza de nosotros, Cristo Jesús. Y nosotros ahora hacemos parte de ese cuerpo orgánico de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 12, 4, 5, por favor? Ya te lo digo. Romanos 12, 4, 5. Dice lo siguiente. Romanos 12, 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Me escuchas, Elkin? Sí, ya un momento que estoy aquí cambiando el internet Ok. y lo tenía con el internet de la casa. Entonces ya les atiendo un momentito. Cambio acá que no me deja cambiar.
¿Sí me escuchan? ¿Está bien la transmisión? ¿Hay alguna, Ahora te escucho bien. Voy a leer de nuevo, ¿viste? verdad? Voy a leerlo nuevamente, ¿viste? Señor. Romanos 12, 4, 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros. Se volvió a dañar. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en estos dos versículos que acaba de mencionar? Acaba de mencionar muy claramente, nos dice de que hay una cabeza que somos parte de ese cuerpo, pero también ese cuerpo tiene eh, partes, o sea, ese cuerpo tiene sus misterios, tiene sus funciones, sus operaciones, y nosotros pertenecemos a alguna partecita de ese cuerpo. Recuerden que un cuerpo de células, que un cuerpo tiene tejidos, que un cuerpo tiene órganos, un cuerpo tiene un sistema. Así también el cuerpo de Cristo tiene su sistema, sus órganos, sus ministerios, sus iglesias. Cada partecita de ese cuerpo de Cristo cumple una función y tiene una manera y una operación. Sin embargo, sabemos que es el mismo Dios, el mismo Espíritu que mueve ese cuerpo, el mismo Espíritu Santo de Dios que mueve ese cuerpo. Usted y yo pertenecemos a un ministerio, usted y yo pertenecemos a una iglesia. Y aquí estamos haciendo ministerio, hijos de Dios. Estamos en una congregación, en un grupo celular, en un grupo de hijos de Dios que se congregan, que se convocan, que se comparten todos los días en la mañana para escuchar la palabra de Dios y edificarnos. Pero bueno, esto hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien. Sin embargo, usted en la comunidad donde vive, donde se desenvuelve, usted hace parte también de una autoridad. En su trabajo, usted tiene una autoridad, ¿cierto? Eh, en la casa está usted como autoridad, si es varón, ¿cierto? O si es dama o si es madre, cabeza de familia, ahí está usted como autoridad. Pero también en la iglesia donde usted pertenece, tiene una autoridad, que es su líder, que es su pastor. Y nosotros debemos someternos a esa autoridad. Inclusive en este quehacer espiritual, debemos ubicarnos cada uno donde debemos estar, en la iglesia, en la congregación donde nosotros pertenecemos. Aquí estamos de diferentes congregaciones y eso está muy bien. Pero aquí, en este caso, tenemos esta pequeña reunión, esta transmisión para alimentarnos y compartir de las experiencias que hemos vivido, dar testimonio y también de alimentarnos de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos unas posibilidades, unas herramientas acá que también les ofrecemos a ustedes como cursos de formación, tenemos grupos de oración y demás. Pero si queremos profundizar más en la teoterapia, escúchenme muy bien, porque la teoterapia es nuestra estrategia, o sea, la estrategia de mi congregación, ¿sí? La estrategia y la operación por la cual nuestra congregación, mi congregación y la congregación de Hernán y de Estelita, se fundamentan, ¿sí? O sea, el fundamento es Cristo, pero la estrategia la ha dado y la operación y la función, porque aquí dice en la palabra de Dios que cada parte del cuerpo tiene una función, una operación en ese sentido, ¿cierto? Entonces se da en la autoridad. Esta función y esa operación se da en la autoridad que es delegada por Dios en el ministerio o en su congregación, en su iglesia. Aquellos que quieran, por ejemplo, hacer el curso gratis, bienvenido, todos pueden hacer el curso gratis. Pero si ya vamos a profundizar más en lo que es la teoterapia, en esta operación, esta estrategia maravillosa de sanación, tratamiento de Dios en nuestras vidas, teoterapia, tratamiento de Dios para nuestras vidas y en nuestras vidas, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Que tiene como única solución Jesucristo para las personas, ¿sí? Que Jesucristo viva en nosotros. Esto como se nos ha dado a través de una autoridad donde yo pertenezco, que es la iglesia. Así funciona. Y usted también tiene una autoridad en su iglesia, ¿sí? Entonces, si ya usted quiere profundizar en la teoterapia,
ya no podrá hacerlo si usted tiene ya otra autoridad. Usted no puede tener dos autoridades, ¿sí? Pero aquí estamos en este espacio virtual compartiendo experiencias, pero como les digo, si ya ustedes quieren profundizar, deben dirigirse a su congregación, porque en su congregación donde ustedes se congregan, hay cursos de formación, hay escuela de formación. ¿Por qué se los digo? Porque al principio de este proyecto yo les decía y les sigo diciendo que una de las cosas que queremos en ustedes es que ustedes se congreguen, que ustedes vayan y respeten la autoridad que tienen, que ustedes hagan sus devocionales personales, porque si solamente venimos a escuchar eh, esto que tenemos acá, venimos a escuchar lo que yo digo y lo que ustedes dicen, y nos quedamos ahí y nos vamos, y no continuamos nutriéndonos de manera personal, privada, íntima con Dios, pues somos un programa más, podemos ser simplemente como un radio, ¿sí? Y ya, un entretenimiento, y ya, no hay alimentación, porque aquí el Señor nos habla a todos, y cada uno va tomando lo que le va sirviendo para aplicar en su vida. Pero amados, ustedes deben primero seguir leyendo el devocional. Hoy leímos Romanos 13, ustedes de manera personal, privada con Dios, números 5 y 6 y Eclesiastés 5. Hacerlo usted con el Señor, porque Él es la autoridad suya. Dios es la fuente de toda autoridad y es la autoridad mayor de nosotros. Usted tiene que hacerlo con Él. Ahora también debe congregarse con sus líderes, con sus pastores espirituales y aquí venir para recrearse un poco, ¿cierto? Y obtener un poco de nutrimiento en la parte espiritual. Listo, pero entonces hay autoridad y el cuerpo de Cristo funciona de cierta forma y se opera de cierta forma y hay que entenderlo así. Y la evidencia más grande de que todo tiene un orden es las cosas que nos rodean. Todo lo que nos rodea, la naturaleza, tiene un orden. Hay un orden de consumismo, hay un orden de jerarquía. Todo esto tiene que ver con percibir cómo Dios actúa en nuestras vidas a través de la autoridad. Y ya sabemos que Jesucristo es la cabeza de esa autoridad. Hernán, por favor nos lees 1 Corintios 12, 4, 6. Con gusto, ya te lo leo. 1 Corintios. Ahora, 1 Corintios 12, 4, 6, aquellos que no tienen congregación o aquellos que no pertenecen a una iglesia, también son bienvenidos y podemos ayudarle y podemos llevarle a que se congreguen en la iglesia donde nosotros pertenecemos. Pero no es la idea, no es la idea de que en este canal nosotros quitemos gente de otras iglesias. Esa no es la idea es que ustedes vayan y se congreguen. Ahora, si es una secta, supongamos que usted está en una secta y usted no se ha dado cuenta, o si usted está en la católica, por ejemplo, muchos me han dicho, ya por el interno me han dicho, yo pertenezco a la católica y yo quiero saber qué piensa usted, me preguntan a mí, ¿cierto? ¿Qué piensa usted de si continúa en la católica o no? Muchos me han dicho eso y me han preguntado eso. ¿Qué les digo yo? Muy sencillo, no me pregunte a mí, pregúntele a Dios. ¿Sí? Pregúntele a Dios en oración. Si no es para usted esa iglesia, si no es para usted la congregación donde usted está, pregúntele a Dios y el Espíritu Santo de Dios te llevará donde debes estar, ¿sí? Y te dará esa sabiduría, ese entendimiento para saber qué es lo que está pasando. Porque si yo llevo en la iglesia muchos años y sigo siendo el mismo y no ha cambiado mi vida y y no he sido edificado, no he sido formado, entonces hay que tomar una decisión, pero cada uno en su corazón y en su devoción con Dios, preguntarle al Señor, ¿es donde yo debo estar? Muéstrame, Señor, y Él lo hará. ¿Qué dice Hernán? Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Excelente. Vemos aquí que el Espíritu es el mismo, o sea, usted y yo nos entendemos
porque tenemos el mismo espíritu. Nos decimos ser hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo ADN espiritual, ¿sí? Pero ahora las operaciones son distintas, las funciones son distintas, la forma en que el espíritu obra, no solamente en la persona, sino la forma en que el Espíritu Santo opera en las iglesias y en los ministerios es de manera distinta. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar en dos operaciones, o sea, yo no puedo ser mano, en el cuerpo de Cristo no puedo ser mano y no puedo ser pie, ¿sí? Porque primero me confundo yo y segundo, no estamos siendo articulados en la autoridad que ha sido delegada por Dios. O usted es mano o usted es pie, ¿cierto? Porque inclusive hasta el dedo más pequeño tiene una función y puede hacer que algunas funciones o operaciones sean más importantes que otras, pero todas son necesarias para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que debemos nosotros entender ahora es que debemos someternos a las autoridades espirituales y no pasar sobre ellas para tomar decisiones en ese sentido. Pero sobre todo entender que la máxima autoridad es el Señor Jesucristo en la iglesia y la autoridad y fuente de toda autoridad es absoluta, es nuestro Padre Celestial y es allí donde nosotros debemos preguntarle a Él, consultarle a Él para que Él nos dé ese discernimiento para saber dónde pertenecemos. Dios te mostrará, pregúntale a Él. Dios te conducirá a través del Espíritu Santo, te conducirá a un ministerio, a un lugar específico, porque es allí donde Dios puede desarrollar tus dones. Es allí donde Dios puede desarrollar tus dones. Aquí leí a alguien que dijo que la católica es idólatra, eh, a, tiene idolatría a estatuas, bueno, en fin, a santos y demás. Eso lo sabemos todos, pero la decisión es suya, ¿sí? La decisión es de cada uno, eh, entendiendo que el Espíritu Santo de Dios es el mismo y que debemos entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, si está funcionando o no está funcionando. En mi caso personal, antes de llegar aquí al CENTI, que es el Centro Internacional de Teoterapia Integral para el Mundo, yo pasé por muchas iglesias, pasé por la evangélica, pentecostal, y inclusive fui al mismo movimiento misionero, inclusive fui adventista en algún tiempo, y fui, pero no porque quería, sino porque las cosas se dieron de esa forma, hasta que llegué acá. Y acá fue donde sentí que me estaba formando, sentí que estaba creciendo, sentí que estaba siendo útil y sentí que fui transformado y que el Señor me formó y que aquí ya pertenezco a esta familia y comencé a crecer en el Espíritu. Recibí a Cristo de verdad y de corazón, fue en esta familia. Entonces, aquí pertenezco. Y hay que someterse a ese tipo de autoridad. Él desarrolla nuestros dones donde debemos estar y tranquilo, no nos preocupemos que el Señor nos va a ubicar el Señor al final ubica todo, al final da a cada uno el lugar donde debe estar para que comience a llevar frutos. Dice el versículo 7 del capítulo Romanos 13, Hernán, por favor. Versículo 7 del capítulo Versículo 13. 7 de Romanos 13. Sí, señor. Dice lo siguiente: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, al que honra, respeto, hay que pagar todos los tributos, todos los impuestos, está la policía, está eh, diferentes estamentos del orden público. A todos ellos debemos tener ese principio de autoridad, ¿sí? Sea que sea de izquierda, sea que sea de derecha, sea que a usted no le gusta el partido político, demás, esa es la autoridad delegada y eso es lo que ha elegido, se ha elegido, ¿sí? Eso es lo que se ha elegido y nosotros debemos pagar impuestos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y debemos someternos a esa autoridad delegada. Ahora, no tanto dice aquí que no tanto es por miedo, no tanto es por temer a la autoridad, sino por conciencia, ¿cierto? Todo debe ser por conciencia.
porque de verdad lo sabemos. Y el Espíritu Santo de Dios nos dará ese discernimiento para saber si la autoridad está conforme a la autoridad absoluta que es Dios, porque toda autoridad que es delegada por Dios y toda autoridad que se nos presenta debe estar conforme, nosotros siendo cristianos, a lo que Dios demanda, no debe estar desligado de lo que Dios demanda en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces todo eso se da por medio de que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayuda a entender las cosas. No te lo puede decir nadie, ¿cierto? Yo no te puedo decir si la iglesia donde tú estás está bien o está mal, que es perversa o no. Tú tienes que tomar esa decisión a la luz de la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo de Dios hace en tu vida. Bueno, hasta aquí les dejo entonces este tema, esta pequeña enseñanza, y ahora vamos a ver qué comentan ustedes, qué piensan ustedes del tema, ¿sí? ¿Cómo es esto de la autoridad? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Hay que obedecer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Listo? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, hoy queremos entregar nuestras vidas. Si usted es nuevito acá, yo quiero que ponga sus manos así y haga esta oración conmigo, que usted lo diga con su palabra y con su boca. Diga así: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.